Por eso tiene muy bien el sobrenombre de Speedy, que le dice su secretaria, y él a mí me ha puesto el sobrenombre de Speedo, porque yo voy a nadar, entonces Speedy y Speedy. Bueno, los dejo con Padre Guillermo. Te recuerdo que las preguntas que tengan, tanto como para Monseñor Luz como para el Padre Guillermo, lo que vayas poniendo, las pueden hacer en un papelito de manera bien legible, nos las alcanzan a Verónica o a mí aquí en el primer banco. Gracias a Gerardo por la invitación, y pues aunque yo sé que Monseñor Ramón es de aquí y es el padre también de la Pastoral Bíblica Argentina, también tiene un pie en el Cevipal, porque él es responsable también de la traducción de la vía que se está haciendo en el Cevipal, así que el Cevipal ya empezó a estar presente desde esta mañana. Y hacemos relevo un poquito también de los que han estado antes, porque de alguna manera todos los temas son continuados. Creo que van a tener que habituarse, así como se habituaron al acento de Jan, ahora al acento colombiano, para cambiar un poquito también el oído. Bien, mi interés en esta presentación, podemos ya colocarla, PowerPoint, listo. Es concentrarnos en una propuesta especialmente dirigida a los presbíteros. Los presbíteros son un artífice importantísimo del desarrollo no solamente del ABP, sino de la vida pastoral en todo sentido. Y la actitud de los presbíteros es la que también en muchos casos dinamiza los procesos, o puede hacer que los procesos tomen mucho más tiempo y dificultad. No es nada extraño que aquí, como lo han dicho en las presentaciones, a veces aparezca más de un lamento diciendo que nosotros los presbíteros no estamos comprometidos, ¿verdad? Pero yo creo que se trata de un camino también de fraternidad, así que si aquellos laicos que sienten que sus presbíteros no están suficientemente comprometidos con la ABP, se trata de más que criticarlos, de enamorarlos, ¿no? Y de buscar el camino de acercamiento dentro de un clima que nadie rechaza, que es el camino de la amistad, de la confianza, del afecto. Así que también mi invitación, que tiene algún acento también un poquito crítico, está hecha también con mucho cariño. No sientan que este extranjero llegó a decirles nada a los sacerdotes argentinos que no les vaya a gustar. No, todo está dentro del mismo ambiente con el que yo también lo hago a todos los presbíteros de los cleros, donde me invitan a precisamente presentar lo que significa la palabra de Dios en la vida del presbítero. Yo me estoy incluyendo allí, así que si hay alguna crítica, yo también estoy allí. En primer lugar, nuestra reflexión está orientada hacia revisar en muy pocos momentos, o digamos que en unos pivotes, unos puntos de referencia, estos 50 años de vida presbiteral a la luz del concilio, pero ligada a la palabra de Dios. Así que este caminar de los 50 años ha sido particularmente fecundo para la vida presbiteral en el área de la palabra de Dios. La Presbyterorum Ordinis, que es el decreto del concilio sobre la vida de los presbíteros, el ministerio de los presbíteros, ya plantea justamente un elemento fundamental, y es que la primera tarea del presbítero es el anuncio del Evangelio. Parece algo muy común, pero después de una insistencia tan fuerte de 5 siglos, donde el ministro ordenado, especialmente el presbítero, era el ministro del altar, ¿sí? Recuerden que el gran énfasis de Trento fue eucarístico. Hablar del presbítero como primer oficio, la predicación del Evangelio, resulta algo renovador. De hecho, el concilio no pretende traer cosas realmente nuevas. Si uno va a la razón de la convocación, tiene que ver con volver a las fuentes. Y volver a las fuentes significa volver a la Escritura, volver a los padres de la iglesia, volver a la tradición. Y eso significa también beber un agua que sigue siendo fresca. Por lo tanto, hablar de esto suena a algo muy pasado, pero también tiene su gran novedad. La primera tarea de un presbítero
es la evangelización. Y esto debe resonar. Los presbíteros tienen como obligación principal el anunciar a todos el Evangelio de Cristo, y lo hacen aplicando a circunstancias concretas de la vida la verdad perenne del Evangelio. O sea que ya se advierte aquí la necesidad de que la predicación sea un punto central, y segundo, que sea acercándose a la gente. El Papa Francisco en esto ha sido muy amplio, nos ha dedicado unos buenos números a cómo preparar la predicación, cómo vivir la homilía. Y esto todo tiene el acento particular, dice él, de contemplación de la palabra de Dios y contemplación del pueblo. Así que allí estamos en esa línea. Al mismo tiempo, el concilio reitera que para que haya un anunciador, un predicador, tiene que haber un amante de la palabra. Por ser ministros de la palabra de Dios, leen y escuchan diariamente la palabra divina que deben enseñar a otros. Y si al mismo tiempo procuran recibirla en sí mismos, irán haciéndose discípulos del Señor cada vez más perfectos. Según las palabras del apóstol Pablo en Timoteo, esta sea tu ocupación, esté tu estudio, de manera que tu aprovechamiento sea a todos manifiesto. Vela sobre ti, atiende a la enseñanza, insiste en ella, haciéndolo así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. O sea que el camino de salvación de otros parte de ese propio proceso. Ya hablaré de esto más adelante. Están entonces estos dos acentos: el presbítero que predica la palabra, el presbítero que vive interiormente esta palabra. Cuando avanzamos en el tiempo, no voy a hacer referencia a documentos dedicados al clero, pero podríamos hablar de la Pastores Davobovis y otros documentos que han ido saliendo. Pero cuando llegamos a Aparecida, y llegamos inmediatamente después, recuerden que Aparecida fue 2007, sino de la palabra 2008, a Monseñor creo que le tocó salir corriendo de un lado para otro, ¿verdad? Y el documento de Verbum Domini salió al año siguiente. Tenemos casi 3 años en los que estuvimos como sistemáticamente percibiendo un nuevo espíritu. Y fue presentado como un nuevo Pentecostés. Benedicto XVI así lo presentó en el discurso inaugural. Este es un nuevo Pentecostés. Y así lo reiteró en el Sínodo de la Palabra, y así aparece en Verbum Domini. Es un nuevo Pentecostés que trae un don especial, y es el paradigma de la palabra entendida como animación bíblica de la pastoral. Un nuevo paradigma. Yo digo que todas estas cosas exigen que nosotros seamos rumiantes. En Argentina hay muchos rumiantes, ¿verdad? Son, creo que los países más importantes en cría de ganado rumiante. Así que no es difícil ver el ejemplo de ellos y darse cuenta de que no solamente rumian todo el tiempo, sino tienen además 4 estómagos, por lo menos las vacas, ¿no? O sea que va pasando de un estómago al otro, aprovechando al máximo lo que esto significa. Y estos son temas para rumiar, temas para sacarle el jugo hasta el máximo. Primero Aparecida 248 es el documento oficial de una conferencia episcopal o de una asamblea general de conferencias episcopales que por primera vez menciona ABP, sabiendo, como ya nos había advertido Jan, que también es fruto de un discernimiento, de una reflexión desarrollada en el seno de la FEBIC, de la Federación Bíblica Católica. Pero es, a nivel de magisterio, la primera vez que se menciona ABP, Animación Bíblica de la Pastoral. Inmediatamente después va a quedar en las proposiciones del Sínodo de la Palabra y las va a recoger el Papa Benedicto en la Verbum Domini. Así que 3 documentos seguidos, que prácticamente, o 3 momentos seguidos donde la ABP empieza a tener una fuerza de carácter universal.
Y ahora tenemos la Evangelii Gaudium, que aunque no dice ABP, Animación Bíblica de la Pastoral, sí tiene dos numerales, 174 y 175, que prácticamente describe, sin afirmarlo, lo que es la animación bíblica de la pastoral. El Papa Benedicto XVI, en el numeral 3 de Verbum Domini, pone un horizonte que es fundamental para entender lo que es la ABP. Y dice, la Iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella. Esa es una frase muy simple, pero que es la clave para entender todo lo que podamos vivir de la palabra de Dios en estos tiempos. De esta afirmación, el Papa saca una conclusión. Dirigiéndome ahora, en primer lugar, a los ministros ordenados de la Iglesia, les recuerdo que el Sínodo ha afirmado: la palabra de Dios es indispensable para formar el corazón de un buen pastor, ministro de la palabra. Los obispos, presbíteros y diáconos no pueden pensar de ningún modo en vivir su vocación y misión sin un compromiso decidido y renovado de santificación que tiene el contacto con la palabra como uno de sus pilares. Así que estamos en el ámbito de la palabra como algo que sostiene la vida del sacerdote. Imagínense un enfermo que depende de una máquina. Le quitan la máquina y deja de respirar. Algo así de importante y vital tiene que ser la palabra en la vida del ministro ordenado. Quítenle la palabra y se nota inmediatamente que este ministro empieza a padecer, empieza a debilitarse, empieza a vivir algo que no corresponde a lo que justamente los signos, aquellos que se llaman ritos explicativos del orden. Por ejemplo, en el de los diáconos se recuerda, ¿no? La entrega del libro de los evangelios. Al sacerdote ya no le entregan libro, porque ya se lo entregaron. Fue lo primero que se lo entregaron como diácono. ¿Qué le entregan ahora después? La palabra hecha cuerpo y sangre. O sea, la Eucaristía, los símbolos de la Eucaristía. Y dice, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz de Cristo. O sea, esa palabra predicada se vuelve ahora sacramento eucarístico. Y al obispo le ponen el libro sobre la cabeza, porque ya su función es la de maestro de la palabra. Así que vamos viendo cómo los tres ministerios están muy marcados por un signo que nos habla de que es un pilar y que es fuente de vida de ese ministerio. Cuando llegamos al Evangelii Gaudium, el Papa va a reservar una buena parte, como dije ya, de números para hablar específicamente de la importancia de la homilía y la predicación como ministerio de la palabra. Pero hay un numeral, a ver si lo tengo aquí, la cita. No. Aquí viene. Perdonen que yo me estoy como atrasando. Bien. Es el 151 que nos advierte: el Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos que se dejan penetrar por su palabra antes de transmitirla. Su mensaje debe pasar realmente a través del predicador, pero no solo por su razón, sino tomando posesión de todo su ser. Es algo configurante, estructurante, ontológico en la vida ministerial la palabra. No es un sacerdote que le gusta la Sagrada Escritura. No es un sacerdote que tiene carisma para la Sagrada Escritura. Es que no puede haber sacerdote, ni diácono, ni obispo sin la Sagrada Escritura. Es algo configurante. Notamos entonces que la iglesia se configura a partir de la palabra. Esta brota como una fuente en el interior de la iglesia, dándole vida e irrigando todas sus expresiones. Y lo que se dice de la iglesia también se puede aplicar a la vida particular de todo ministro ordenado.
Pero mi interés realmente no va a ser tanto en torno a la parte operativa, es decir, a cómo somos ministros de la palabra, sino más bien a cómo esta palabra nutre, alimenta, da vida a la vida del presbítero. Entonces quiero enfocarme más en esta parte que es como las naturalezas de Jesús, ¿no? Divina, humana, pero son una misma. Es decir, están inseparables en el misterio de la encarnación. Por lo tanto, aquí tampoco se trata de decir que el ministerio de la palabra está separado del otro, pero quiero hacer un énfasis especial a ese camino que la palabra va haciendo en la vida del ministro ordenado. Para eso propongo unas premisas, es decir, unos presupuestos, unos puntos de partida. Ya han sido presentados a lo largo de estos 2 días, especialmente el padre Nanini al principio nos planteó justamente revelación, palabra, escritura, ¿ya? Y nos advertía cómo el uno incluye al otro. Pero quiero hacer un énfasis para justamente proponer este itinerario espiritual. La primera premisa es que estamos hablando de una realidad envolvente y se llama palabra de Dios. Y esta realidad envolvente es un concepto que incluye a la Sagrada Escritura. Nosotros no somos la religión de un libro, sino el seguimiento de una persona, Jesucristo. Esa es, digamos, la razón misma de por qué la palabra es el centro de la vida ministerial. No hay ninguno de nosotros desde el bautismo que no haya sido configurado con Cristo, ni tampoco que desde el sacerdocio viva su sacerdocio sin configurarse con Cristo. Y entre paréntesis hay que colocar la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra. Así que es la palabra la que también va estructurando este encuentro personal que alimenta la vida. Somos una experiencia dinámica, experiencial de seguimiento de Jesucristo. Por eso lo que prevalece en la experiencia vivida a través de la Sagrada Escritura es ante todo el encuentro personal, el encuentro vivificante. Así como durante un buen tiempo, 5 siglos, se insistió mucho en la imagen del sacerdote de rodillas ante el sagrario, como modelo de búsqueda de santidad, de vida espiritual, habría que también poner el modelo de San Jerónimo, ¿no? Que termina durmiéndose sobre la página, después de unas buenas horas, no al principio, no al puro primer minuto, pero sí que también sea ese contemplativo de la palabra, y que ojalá la espiritualidad eucarística, como ya en muchos lados, está acompañada de una palabra, ¿no? En muchos lugares el sagrario está acompañado de la palabra abierta, que te recuerda que esa palabra se hizo carne, que ese misterio es uno mismo, ¿no? Que no es separable. Puede haber sacerdotes muy eucarísticos y que no quieren saber nada de la Sagrada Escritura. Eso es parte de nuestras enfermedades espirituales, ¿no? Decir catecismo sí, Sagrada Escritura no. Eso es enfermo, eso no es posible, ¿verdad? Eucaristía sí, palabra no. Tampoco, ¿verdad? Cuando nosotros de pronto insistimos en unos ciertos aspectos, vamos sufriendo también dolencias de tipo espiritual y pastoral en nuestra vida de iglesia. Y coloco aquí este texto que me parece muy interesante, muy importante y muy iluminador desde la Escritura. Sabemos que la Escritura no condensa todo lo que Dios hizo, ni todo lo que Jesús vivió, pero las que fueron consignadas, sí, ya nos advertía el Padre Gerardo esta mañana, fueron colocadas para que creamos en Jesús y que creyendo tengamos vida. O sea, es un camino de encuentro, es una mediación que nos lleva a esta experiencia plenificante y total. La segunda premisa es que la vivencia de la palabra de Dios hecha letra en la Sagrada Escritura es fuente de la vida ministerial. La alimenta, le da vida. Hay una imagen muy bonita de la ABP, no sé si la conocen, es un árbol, ¿no? Y dice, el ABP es la savia del árbol.
y el árbol es la pastoral de la iglesia. Entonces, esas ramas son alimentadas por esa misma savia que es la palabra de Dios, y que llega a los jóvenes, que llega a la salud, que llega a los niños, que llega a los adultos mayores, que llega a cada una de las pastorales. Por lo tanto, es como algo que nutre la vida. Pues justamente eso es parte de lo que significa una conversión pastoral desde la ABP. La palabra es fuente. Alguno dice, es transversal. No, no es transversal, es fontal. No son las mismas imágenes. A veces hay un peligro porque hay muchos que han percibido la fuerza que ha tomado la ABP y que dicen, ahora todo es Biblia. ¿Ya? Entonces protestan los moralistas, protestan los historiadores de la iglesia, protestan los canonistas. Es que la iglesia no es solo Biblia. ¿Ya? Y ahora tenemos a los biblistas metidos en todo. ¿Sí? Entonces también tenemos que hacer una animación vocacional de la pastoral, una animación litúrgica de la pastoral, una animación canónica de la pastoral. Es decir, todo tiene que ser transversal. Es que no es transversal. Ni tampoco ustedes están aquí para enseñarles a todo el mundo qué es lo que es la Biblia. No. Un animador tiene que situarse, como vamos a decir a continuación. Pero la palabra es dada a todos, no a los biblistas o no a aquellos que trabajan con la pastoral bíblica, es dada a todos y es el alimento de todos. Por eso cuando es fontal, ella hace su propio camino, nos dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, hace su propio camino.